Imagina que eres un controlador de tráfico aéreo y es un día normal para ti. Tratas de comunicarte con un avión para darle las especificaciones para que pueda aterrizar, pero cuando te comunicas con cabina solo recibes como respuesta estática y silencio, estática y silencio. Entonces no logras comunicarte con cabina y el avión desaparece. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Se dice que al comienzo de los años 2000, un controlador de tráfico aéreo trató de comunicarse con un avión que estaba a punto de aterrizar. Entonces, por más que intentó, no lograba comunicarse con cabina, le pide a sus demás compañeros de controladores que les ayuden, o sea, para poder comunicarse con el avión, y no lograba. Ninguno obtuvo respuesta, todo era estática y silencio, o sea, ningún controlador lograba comunicarse con el avión. Pasan los minutos tratando de comunicarse con el avión, ya que este no podía aterrizar así nomás en este aeropuerto porque era un aeropuerto un poco concurrido, entonces no era posible que el avión aterrice sin ningún tipo de indicación. Entonces siguen tratando de comunicarse, pero no lo logran. Bajo ninguna circunstancia, simplemente recibían estática de respuesta. Vuelven a intentar comunicarse con el avión, pero esta vez sí logran escuchar algo. Se dice que era una voz muy baja, muy opaca, muy lenta para hablar, parecida a la voz del piloto, pero lo que no era igual era la lentitud con la que esta voz hablaba, y lo que les llamó mucho la atención, que hablaba en un idioma que ellos no entendían. Siguen pasando los minutos y esta voz sigue hablando, pero como les digo, era imposible entender lo que decían porque por ratos parecía como que hablaba y por ratos parecía que hablaba en un idioma totalmente diferente que nadie conocía ni nadie podía interpretar en ese momento. Entonces de repente es otra vez estático. Los controladores, ya asustados por la situación que estaban pasando, ven que el avión comienza a desviarse de la ruta, lo cual no era normal. Este era un comportamiento muy atípico. Entonces ellos tratan de comunicarse con el personal de cabina, o sea, con los tripulantes de cabina, tratan de ver si logran comunicarse con ellos, pero igual fue casi imposible, no lograban comunicarse con ninguno de ellos. Lo que sí sucedió fue que lograron comunicarse con los pilotos y que estos dejaran el micrófono, digámosle el micrófono. Y aquí con ellos, ya con el micrófono abierto, es donde comienza lo más aterrador que dicen que pasó. Dice que ellos escuchaban cómo la gente lloraba, gritaba, estaba la gente realmente asustada, y cómo los tripulantes de cabina golpeaban la puerta para lograr entrar donde se encontraban los pilotos, pero, o sea, del lado de los pilotos no había ningún tipo de ruido, ningún tipo de respuesta. Y se lograba escuchar la desesperación de los tripulantes, cómo trataban de hablar con los pilotos, pero ellos no le respondían. Entonces, pasado esto, mientras ellos escuchaban la desesperación y los gritos de los pasajeros, de repente la comunicación se termina. Queda otra vez estática y queda otra vez en silencio. Pasan unos minutos más y los controladores otra vez logran comunicarse con los pilotos, pero en esta ocasión no se escuchaba nada más que teclas, como alguien estaba tecleando una máquina de escribir. Entonces para ellos fue muy extraño porque el ruido era primero tecla a tecla, luego como que estuvieran aplastando varias teclas a la vez, y luego dice que este sonido se fue haciendo más fuerte, hasta casi ser insoportable. Pasan unos minutos más de este ruido y dice que otra vez era como que entra una estática otra vez, pero esta vez fue muy raro porque ya el avión ya no aparecía en los radares, ya no se podía ver en qué lugar estaba el avión, pero aún se podía mantener comunicación con el avión. Es decir, aún se escuchaba la estática y aún era como que se escuchaba gritos de fondo. Entonces, lo más raro fue que estos gritos cada vez comenzaron a ser más fuertes y fue como que cada grito fuera desapareciendo. Era como que si, por decir, unas 10 personas estaban gritando, iban desapareciendo una, hasta que escuchan que queda uno solo, un hombre, en este caso un tripulante de cabina. Logran escuchar cómo el hombre está tan aterrorizado que comienza a decir que hay alguien moviéndose en el avión, hay una sombra en el avión moviéndose, pero era solo como la desesperación de este hombre de decir lo que él estaba viendo, pero no se podía comprobar nada de esto. Pasan unos minutos más y se escucha como el hombre sigue gritando que alguien está en el avión, que alguien en el avión se está moviendo, que hay una sombra en el avión que se está moviendo. Tanto era el miedo de este hombre que sentía la desesperación, que eso como que le transmitió a los controladores aéreos, que ellos también sentían miedo, pero no podían hacer nada, no tenían ningún tipo de manera de ayudarlos.
Pasan unos minutos más, se termina la comunicación con el avión, vuelven a tratar de comunicarse, pero esta vez dice que solo era silencio, ya no había estática, no había nada, y que pasado unos segundos se comienza a escuchar como un susurro, como que alguien susurraba, un estamos aquí, estamos aquí, estamos. Se terminó por completo la comunicación con el avión. Por más que trataron de comunicarse con el avión, no lo consiguieron, ya no lograron comunicarse con él, ya no aparecían los radares, no había forma de saber qué era lo que había sucedido. Lo que sí dicen algunos controladores de tráfico aéreo es que sí hay ocasiones en que alguien se comunica con ellos por medio de la radio y les dicen estamos aquí, pero simplemente no logran saber de dónde viene este tipo de señal, y así como la comunicación empieza sola, igual esta termina sola por su cuenta.